Muy buen día. Radio Iniciativa Social y Animalistas Sin Fronteras tienen el agrado de presentarles el radiocurso Protección y Bienestar Animal. En esta oportunidad, el tema de la presente radioclase es el proteccionismo animal en la historia. Desde el inicio de la historia, la humanidad compartía un camino en común con las especies animales, pues, en definitiva, los humanos formaron parte y siguen formando parte de dicho reino, como así lo verifica la ambivalencia de las expresiones anglosajonas human animal y non-human animals. La consideración hacia los animales es lo que ha ido variando, bien desde un punto de vista de simple disponibilidad sin más disquisiciones éticas, alimento, en ayuda, en compañía, o bien desde una conciencia más ética que genera una preocupación por construir una actitud más coherente, razonada y humanitaria hacia dicho reino. Naturalmente que ambas actitudes desplegaron multitud de matices y altibajos a lo largo de los siglos de historia, y a la vez que podemos identificar desde siempre un cierto desdén, crueldad y hasta desprecio por el enorme servicio de los animales en nuestra vida, por otra parte es posible percibir también desde el principio unas actitudes que pretendieron valorar y considerar en su justa medida el impagable servicio de estos seres de la naturaleza. Por lo tanto, una actitud altruista y a la postre proteccionista. En la época filosófica de la antigua Grecia, Pitágoras sostenía que animales y humanos estaban equiparados y equipados con el mismo tipo de alma y que entre unos y otros se reencarnaban, por lo que se puede deducir que Pitágoras era incluso vegetariano. Poetas como Virgilio, Lucrecio, Ovidio incluyen alusiones y consideraciones a los animales, y filósofos como Plutarco, Plotino y Porfirio llegan incluso a desaconsejar su sacrificio para la comida. El comportamiento de distintos animales es descrito desde época muy temprana, particularmente y principalmente en relación con la caza y el mantenimiento en cautiverio. Asimismo, existió interés respecto a las diferencias entre el ser humano y los animales. Sin embargo, es con Aristóteles que comienza una nueva era en el estudio de la naturaleza. No era partidario de la dicotomía humanos-animales, ya que sus observaciones le habían convencido de la existencia de diferencias tan solo graduales en todos los seres vivos. Además, Aristóteles reconocía la funcionalidad en el comportamiento animal, al que no considera independiente de la biología. En su obra Historia de los Animales, Aristóteles recoge información de primera mano y de otra procedencia del comportamiento de más de 500 especies animales. En esta obra presenta un modelo fijista, no evolutivo, gradual y producto del poder generador de la Tierra. En el modelo gradual de creciente perfección de Aristóteles, la Scala Naturae, los vegetales ocuparían los niveles inferiores y dispondrían de las facultades de nutrición y reproducción. Estas facultades serían compartidas por los estadios intermedios, los animales, y superior, el ser humano, niveles que dispondrían además de la facultad de sensación. El nivel humano estaría además dotado de las facultades de intuición y comprensión. No obstante, las diferencias entre los distintos niveles serían tan solo graduales, e indicios de las funciones humanas se observarían en otras especies animales. Ya en el Corpus Juris Civilis 529 después de Cristo, por Justiniano I, se encuentra la consideración de los intereses de los animales. Se señalaba que el derecho natural es aquello que es dado a cada ser vivo y que no es propio al ser humano. Sin embargo, se tiene que admitir que en la práctica el pensamiento jurídico de los romanos no fue influido mucho por esta regla. Más que nada, el derecho romano consideraba a los animales como cosas, que no pueden ser equiparados en derechos con los humanos. La idea de derecho de los animales tenía aún menos relevancia en la vida cotidiana de la antigua Roma. Animales vivos eran preparados para la comida y se mató a miles de ellos por diversión en los famosos Juegos Romanos. Las sociedades hindúes y budistas desde el siglo III a.C. proclamaron un vegetarianismo amplio, refiriéndose al principio de Ahimsa, el principio de no violencia. Por la equivalencia moral de animales y seres humanos, incluso los reyes construyeron hospitales para animales enfermos. Matar a una vaca, por ejemplo,
podía ser un delito tan serio como matar a un hombre de alta casta. Matar a un perro podía ser tan serio como matar a un intocable o paria. Para el Islam, el profeta Mahoma consideraba permisible matar animales, aunque hacerlo sin necesidad aparente o con crueldad fue prohibido. Entre sus reglas encontramos: si tienes que matar, hazlo sin tortura. No deben ser fijados a la hora de ser matados, ni deben ser dejados a esperar su muerte. O dejar ver a un animal cómo afilas tu cuchillo es matarlo 17 veces. La Edad Moderna comienza con un renacimiento y una mezcla de las tradiciones platónicas y pitagóricas y un rechazo de la filosofía aristotélica. El hombre y su experiencia sensorial quedarían definitivamente apartados del mundo natural, revistiendo escaso interés la observación y el estudio de los animales y su comportamiento. La influencia de Descartes fue vital en estos tiempos a través de sus meditaciones, 1641. Él llegó a señalar: después del error del ateísmo, no hay nada que aleje más de la virtud a las mentes débiles que la idea de que las mentes de los animales se asemejen a la nuestra y que por tanto no tengamos más derecho a la vida futura que los mosquitos o las hormigas. La teoría mecanicista del universo propuesta por Descartes tenía como objetivo enseñar que el mundo pudiera ser explicado sin tener que considerar ninguna experiencia subjetiva. Sus teorías fueron expandidas al asunto de la conciencia animal. La mente, según Descartes, consistía en una sustancia separada conectando a los seres humanos con el Espíritu de Dios. Por otro lado, los animales no humanos, según Descartes, eran autómatas, complejos sin alma, sin mente, sin razonamiento y sin las capacidades de sufrir o sentir. Sin embargo, se reconoce a Inglaterra como el país que tiene la historia más extensa de lo que concierne a protección de animales. Aunque se constata que entre 1500 y 1800 se insistía en la subordinación del reino animal al ser humano, también es cierto que la gente vivía más cerca a los animales, siendo práctica común el tener mascotas hacia el siglo XVII. En 1654 se emitió en Inglaterra por parte de los puritanos la Ordenanza Protectorado, primera legislación sobre la crueldad contra los animales, como paquete de reformas en pos de la sobriedad y el temor hacia Dios. En virtud de esta ley se prohibían los lanzamientos y peleas de gallos y demás deportes donde se peleaban toros y perros y donde participaba toda la comunidad. Todo ello en correspondencia a lo que indica la Biblia respecto a evitar el sufrimiento de los animales. En general, los proteccionistas pensaban que la violencia hacia los animales favorecía la violencia hacia los seres humanos, a través de revoluciones, asesinatos, violaciones y vivisecciones. Hacia el siglo XVIII, el filósofo Jeremy Bentham postuló que los animales, por su capacidad de sentir agonía y sufrimiento, independientemente de que tuviesen capacidad de diferenciar entre bien y mal, debían tener unos derechos fundamentales como el derecho a la vida y a su seguridad, y a estar libres de la tortura y de la esclavitud. En 1781 se promulga la primera ley respecto a los animales, en donde se controlaba el trato al ganado en el mercado de Smithfield, de Londres. Y 5 años más tarde, una nueva normativa regularizadora exige una licencia para ejercer la matanza. No es una casualidad que el puritanismo se convirtiera en el primer emanador de las ideas proteccionistas en Gran Bretaña, ya que desde el principio, y entroncando con el siglo XIX, las tesis religiosas encajaron con los posibles argumentos humanistas y filosóficos. El desarrollo agrícola, el crecimiento económico, la expansión urbana y el cambio político cambió la relación hombres-animales. El alejamiento natural entre ellos intensificó la relación con sus mascotas. Ello no restó la posibilidad de seguir emitiendo normas proteccionistas en favor de los animales, como la ley Richard Martin, 1822, la cual buscó prevenir el trato cruel al ganado, golpear caballos, ovejas o ganado, conductas que eran consideradas delito. Asimismo, la consolidación de las teorías filosóficas proteccionistas se dieron con la aparición de diversas organizaciones protectoras de animales, tanto en Gran Bretaña como en otros países del mundo. A pesar de estos avances, durante el último tercio del siglo XIX tuvo un especial auge la vivisección, como medio para avanzar en el estudio, afectando especialmente a perros y caballos en el ámbito de la fisiología en Alemania y Francia. Los ingleses fueron reacios a estas prácticas.
Las vivisecciones se practicaban en laboratorios privados donde asistían estudiantes de medicina en una situación de semiclandestinidad, en lo que se llegó a llamar en dicha época la cámara de tortura de la ciencia. A pesar de que, por ejemplo, el óxido nitroso, que se usaba para anestesia, se disponía para los animales desde 1820, muchos investigadores pensaron que era necesario que los animales estuvieran despiertos para realizar los diferentes experimentos. Los proteccionistas criticaron la dureza del uso de animales domésticos que ofrecían amor, consuelo y compañía. Hacia el siglo XX hay un auge de aparición de normas proteccionistas de animales. Es curiosamente durante la época nazi en la cual se desarrolló la legislación más completa de los animales jamás habida en Europa. No solo se emitieron normas menores como aquella que indicaba la forma correcta de cocinar a una langosta para evitarle el dolor innecesario o herrar a un caballo sin dolor. Partían de la base de las especies entre sí, rompiendo el binario entre hombres y animales. Según ello, los seres humanos habían perdido su condición sacrosanta, y surge una jerarquía donde algunas razas de animales llegan incluso a superar a algunas razas de seres humanos. Cerdos, lobos, águilas y teutones estarían en la parte superior, mientras que los judíos y las ratas estarían en el fondo. En este siglo aparecen diversos movimientos proteccionistas y liberacionistas en base a los postulados surgidos por diversos filósofos y pensadores, tales como Peter Singer, Tom Regan, Gary Brancione, Stephen Weiss, entre otros. Ello conllevó a los cambios constitucionales y legales en diversos países de Europa, reconociendo diversos rangos de protección y el trato cruel hacia los animales como delito en los códigos penales. Asimismo, provocó la aparición de normas supranacionales, normas rectoras y guías para el establecimiento de pisos mínimos en la regulación pro animales. No queremos terminar la presente radioclase sin hacer mención a las fuentes consultadas para la realización de la misma, las cuales pueden ser apreciadas en pantalla, y que esperamos sean de vuestra utilidad para profundizar en vuestros conocimientos sobre el tema. Para cualquier comentario, duda o sugerencia sobre este radiocurso y la presente radioclase, los invitamos a escribirnos al siguiente correo electrónico: legal.asf@gmail.com. Desde Lima, Perú, se despide de ustedes vuestro relator José Luis Mendoza Luna y los esperamos en la siguiente radioclase.